sin culpa, sin miedos, capítulo 3, que sea lo que Dios quiera. ¿Qué sé yo? Me mataste. No sé, arreglátelas. Es lo que me dijo, o por lo menos quiso decirme en otras palabras, Carlos, sentado en su sillón de pensar hace varios años atrás, cuando le pregunté qué hacía con mis miedos, cómo los podía manejar o vencer. Carlos, excelente psiquiatra, filósofo, sobre todas las cosas amigo, actualmente trabajando en Inglaterra, muy valorado, respetado por sus colegas, era mi terapeuta, la persona a la que yo había acudido para intentar vivir mejor sin temerle a la vida. Me ayudó a clarificar muchas cosas, pero en ese momento se quedaba sin argumentos para responderme y me decía, ya está, cortala, estás dado de alta. En realidad fueron 2 o 3 meses de una charla semanal, donde me aportó muchísimo y que nos sirvió para quedar como muy buenos amigos. Finalmente me dio de alta, pero yo seguía dándole vueltas al asunto, buscándole la solución a mis miedos. Lo concreto es que hace años atrás, cuando ocurría esta charla, ya habían nacido Juan Ignacio, mi tercer hijo, María Jesús, mi cuarta hija. Por ahora la última de mis hijos, digo por ahora porque si algo he aprendido en esta vida es a decir que sea lo que Dios quiera. Pero hace 10 años atrás mis miedos estaban como nuevitos, funcionando a la perfección y seguían complicándome la vida. Lo que más me preocupaba y dolía es que afectaba la de mis hijos, porque no puede ser que siendo médico, cuando mi hijo tenía 38 grados de fiebre, yo me desesperaba pensando lo peor y le mostraba cara de preocupación a él, que confía en mí para solucionarle sus problemas. Eso me hacía sentir muy culpable. Si no podía dominar mi angustia, él la recibía y se asustaba. Creía que estaba muy enfermo, que le iba a pasar algo malo, y no era así. Yo con mi miedo exageraba la cosa, pero ¿cómo lo podía hacer desaparecer? ¿Cómo se mezclan los miedos con las culpas? Qué buena pareja que hacen. Me acuerdo que en esas épocas cada vez que quería hacer algo recreativo me sentía culpable, por estar divirtiéndome en lugar de estar cuidando a mi familia. Enseguida me asaltaba el miedo de que algo malo les podía estar pasando en ese momento. Obviamente con estos pensamientos en la cabeza no era posible divertirse. Pero creo que en esa forma de ser, en la generación de esos sentimientos, colaboró especialmente una educación muy estricta en cuanto a valores que una persona debe tener, educación muy propia de mi familia materna. No me refiero a la fe, más vale a los métodos. Aclaro que soy un ferviente creyente en Dios, pero opino que a veces los métodos que se utilizan para que un niño se convierta en una buena persona en su vida adulta generan miedos al castigo divino, culpas de no hacer todo lo que está al alcance de uno. ¿Quién pone los límites de lo que está a tu alcance? Así fue que renuncié al cargo que tenía en el hospital, sintiendo que todos los días había gente que se moría por mi culpa porque yo no hacía por ellos lo que había que hacer. Y se hacía todo lo que se podía, no solo yo, sino mis compañeros con los pocos recursos económicos que teníamos. Noches en vela, tratando de buscar sangre para un paciente o buscando una cama en algún otro hospital porque ya estábamos saturados. El ingenio criollo para que funcione algún aparato al límite de su vida útil porque ya había sido usado hasta el infinito. Recuerdo a los pacientes que esperaban en los pasillos, pidiendo una solución antes del día que les tocaba el turno, porque para el día del turno faltaba tanto. Buscando en los pasillos caras amigables, una respuesta, una aclaración en castellano entendible, no tan profesional, que les despejara las dudas de lo que les pasaba. Eran tantos los sufrimientos, tantas las injusticias de la vida, uno ahí tratando de multiplicarse y sin dar abasto. Entonces, si tenía miedo, me sentía culpable. Si me sentía culpable, me afloraban los miedos. ¿Qué problema? Ahora me doy cuenta. En ese momento también, pero lo racional no servía. Solo podía encontrar paz y tranquilizarme cuando podía sentir que estaba todo bien, que no pasaba nada, cuando podía confiar en un proceso natural y bueno de la vida que no es mala, que no nos está esperando agazapada para darnos el próximo garrotazo, sino por el contrario, nos espera para darnos todo lo necesario para poder disfrutarla. Pero ¿dónde se había hecho el clic para que yo dejara de estar angustiado y pasara a tener paz interior?
Probablemente el secreto estuviera en la palabra confiar. Si confiaba, el miedo se iba. Si podía sentir confianza, el sentimiento miedo desaparecía. Entonces no tenía que pensar, tenía que sentir para vencer al miedo. Confiar quiere decir con fe. ¿En quién tengo fe? En Dios. Por lo tanto, yo personalmente tuve que aprender a sentir que sea lo que Dios quiera. Y confiar en que iba a hacer lo mejor sin que se entienda esto como un abandono. Por supuesto que uno va a hacer todo lo que es posible, pero hay situaciones donde nada podemos hacer. Y lo mejor en estos casos es tener paciencia y confianza. Remarco, lo más importante es sentir, más que pensar. Si bien es cierto que con nuestros pensamientos estamos creando sentimientos, también es cierto que nuestros pensamientos provienen de nuestros sentimientos. ¿El huevo o la gallina? ¿Los pensamientos generan los sentimientos o los sentimientos generan los pensamientos? ¿Puedo elegir qué pensar, por lo tanto qué sentir? ¿O puedo elegir qué sentir y por lo tanto qué pensar? Lo cierto y concreto es que algo hay que cambiar para vivir mejor cuando uno esté afectado por alguno de estos sentimientos dañinos, odios, culpas, miedos, porque sin saberlo está generando alteraciones a nivel de la neuroquímica del organismo, produciendo enfermedades mentales y físicas, es decir, las enfermedades del espíritu generan las enfermedades psicológicas y estas las físicas. Los sentimientos dañinos, como odios, culpas, miedos, afectan nuestra mente y son fuente de depresión, ansiedad, angustia, insomnio, fobias. En el organismo comienzan a gestarse cambios, comienzan a producirse en cantidades anormales los neurotransmisores, hormonas, adrenalina, serotonina, dopamina, que al desequilibrarse alteran el funcionamiento del cuerpo, causando problemas cardiovasculares, digestivos, inmunológicos, etc. Es decir, los sentimientos desequilibran el normal funcionamiento de hormonas y neurotransmisores, que son los mensajeros de nuestras funciones. El cuerpo ya no está en su equilibrio óptimo para desenvolverse en la vida diaria y así nos predisponemos a padecer enfermedades. Por lo tanto, si pudiéramos controlar y corregir los sentimientos dañinos, viviríamos mucho mejor y más sanos. Las enfermedades y o síntomas psicológicos que afectan más frecuentemente a las personas son la depresión, falta de ganas de vivir, falta de energía, ausencia de motivaciones, lo que antes nos gustaba ya no nos gusta. Se puede llegar a la depresión por miedos. Tememos tanto lo que nos puede pasar que nos cansamos de vivir. Se puede llegar por odios, algo que nos golpea mucho, una frustración muy grande. Se puede llegar por culpas. Nos sentimos tan culpables de algo que no merecemos disfrutar de la vida y nos dedicamos a sufrirla. Otra cosa es la angustia. Nudo en la garganta, ganas de llorar, sensación de que algo malo va a pasar, generalmente producida por miedo. La ansiedad, desasosiego, falta de paz. No podemos relajarnos, imposible concentrarnos en algo durante una hora, así sea una película que nos gusta, sensación de perder el tiempo, de estar contra el reloj, generalmente producida por miedos o culpas. Es el miedo de estas épocas, el miedo al que se haga tarde. Como dice el Martín Fierro, la tardanza de lo que está por llegar. El insomnio. No podemos relajarnos para dormir, causado por ansiedad, miedos o preocupaciones excesivas. Fobias y ataques de pánico. Ansiedad al extremo, producida por miedo. Las enfermedades y los síntomas más orgánicos, más frecuentes, son trastornos cardiovasculares como hipertensión arterial, arritmias, infartos, problemas gástricos, infecciones, distintos tipos de tumores, etc. En definitiva, el espíritu hace que generemos desde nuestro espíritu sentimientos negativos, como odios, culpas y miedos, que llegan a la mente y nos producen depresión, angustia, insomnio, ansiedad, que terminan impactando en el cuerpo por medio de los neurotransmisores como la adrenalina, serotonina, dopamina, y en el cuerpo ya se manifiestan como síntomas físicos, como hipertensión, como úlceras, como arritmias, etc.